Comenzamos. Bien, muy buena noche. También queremos dar a todos aquellos que se nos van a unir en la transmisión, ya sea de manera directa o quizás de manera indirecta por la plataforma de Facebook, ¿no? Y también, por supuesto, aquellos que en forma diferida van a estar viendo en YouTube y en las diferentes plataformas de WhatsApp. Estamos dando gracias al Señor porque estamos reunidos ya con un grupo lindo, hermoso acá de hermanas en Cristo. Esperamos realmente que esto pueda seguir creciendo porque no solamente queremos nosotros crecer en números, sino también tenemos que crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos queridos, vamos a hacer un breve repaso que va a ser muy conveniente, por supuesto, porque bueno, hay otras hermanitas que por ahí no estuvieron en la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer va un repaso de la lección que estamos estudiando, ¿no? Esta parte sigue siendo teología, sigue siendo soteriología. Y el título para esta sección del estudio es la santificación. ¿Quién se cayó? No sé quién se cayó. La santificación de la iglesia. La hermana Lady se cayó. A ver, la voy a llamar. Por ahí capaz que se caen. Justo. Ahí está. La santificación de la iglesia, ¿sí? Como introducción, nosotros habíamos visto, por ejemplo, habían escrito ustedes ahí, que la santidad corporativa, no, perdón, la santidad es un tema principal, individual. A ver un segundito, ahí está. Bueno, perfecto. La santidad es un tema principal, individual. Esto, recuerden ustedes esa frase, individual, ¿no? Esto no puede ser la santidad progresiva, no puede ser de una manera colectiva, sino que más bien es un trabajo personal, individual. También decíamos nosotros que a pesar de que la santidad es un tema principalmente individual, pero tiene efectos corporativos. Mi hermana Carolina, mutea tu micrófono, por favor, mi hermanita, dale. Gracias. Tiene efectos corporativos, o sea, para decirlo, ¿no? De una manera más directa, ¿no? Ahora, ¿qué significaba esto de que tenía efectos corporativos la santificación progresiva individual? Bueno, había un recuadro que ustedes han hecho que decía lo siguiente: mi iglesia, o sea, cuando decimos mi iglesia, se comprende que hacemos mención a la congregación, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, no vayamos a querer caer en el literalismo, sino que vamos a comprender dentro del contexto de lo que estamos estudiando, cuando decimos mi iglesia, ¿a qué nos referimos? Es mi iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy. Eso, si lo pueden guardar en su corazón, estudiar memoria, estaría bueno, ¿no? Porque esto que está acá es la fórmula de lo que la congregación en general va a hacer. ¿Y qué queremos decir con esta frase? Bueno, referido a esta santificación progresiva, que es de manera individual, depende de usted cómo esté prosperando en esa santificación progresiva, es lo que usted va a reflejar o va a llevar directamente a la congregación. Por ejemplo, habíamos dicho esto, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, hermana Beatriz? Mute su micrófono, por favor, mi hermanita querida, gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando y hablamos de hijo de Dios, ¿no? No estamos hablando de personas que no son creyentes, salvas, ¿no? Un hijo de Dios que no esté practicando justamente la santificación progresiva y en la congregación solamente 2 horas, 3 horas, realmente demuestre cierta espiritualidad, ¿no? Pero en su vida privada no lo está haciendo así. Ese lógicamente no está practicando su santificación progresiva. Lógicamente que tampoco dentro de la congregación, a pesar que él pueda fingir por un tiempo o pueda simplemente tener unos comportamientos religiosos, pero a la larga eso no suma justamente para la expresión colectiva de la congregación. Entonces, ¿cuál es la exhortación de esta enseñanza? Es que
bueno, nosotros como hijos de Dios, de manera individual, vayamos prosperando en esa santificación progresiva día a día, con nuestras caídas, con nuestros aciertos, pero ir de a poco, a paso lento o agigantado, pero nunca, nunca quedarnos quietos en esa santificación, santificación progresiva. Ay, mis hermanos queridos, se caen, se levantan, mis hermanitos queridos. Bueno, sigamos un poquito más. El versículo, perdón, capítulo punto 2, hemos dicho nosotros que la santidad corporativa es la suma de las santidades individuales. Presta atención a eso, es muy importante recordar esto. La santidad, hermana Noemí, su micrófono, por favor, mi hermanita, gracias. La santidad corporativa es la suma de las santidades individuales. Es lo que estamos diciendo con respecto a cómo usted está viviendo esa santidad progresiva, es que usted va a poder sumar corporativamente a la iglesia. Ahora imagínense, que eso también dijimos en la clase pasada, imagínense, hermanos queridos, si los líderes, ¿no? Hablando desde el pastor hasta el diácono y todo lo que estén a cargo dentro del ministerio, imagínense ustedes si ellos que están a cargo de una congregación no están practicando la santificación progresiva día a día, ¿cómo creen ustedes que va a estar esa congregación? Sumado, por supuesto, a que los hermanos tampoco la están practicando, lógicamente que vamos a tener una iglesia totalmente carnal y, en el peor de los casos, una iglesia apóstata, alejado de lo que son las Sagradas Escrituras. ¿Qué más dijimos nosotros? Todo esto, la santidad corporativa, que es la suma de las santidades individuales, es la expresión colectiva de lo que somos individualmente. Y el ejemplo que dimos nosotros era el siguiente, que usted lo conoce. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces decir a la gente, bueno, el muchachito aquel o la niña aquel es la imagen de lo que es su familia o de lo que es su papá o su mamá. Por ejemplo, cuando van al colegio los niños, ¿no? Muchas veces tienen un mal comportamiento y lo primero que dice la gente, ¿te imaginas cómo deben ser en la casa si este es así? O tiene por ahí una mala expresión, una mala palabra, lógicamente dicen lo mismo. Mira, si así habla el hijo, ¿cómo hablará el padre? Entonces, en la iglesia pasa exactamente lo mismo con nosotros. Pueden llegar a pensar incluso los inconversos, de decir, imagínate si este que es cristiano se comporta o hace tal cosa, ¿cómo será entonces la iglesia donde va? Por eso esto que dice acá, ¿no? La expresión colectiva de lo que somos individualmente es la suma de la santidad corporativa y la santidad individual. ¿Qué más dijimos nosotros como para ir repasando? Así que hoy, bueno, acá el autor dice, así que hoy nos vamos a ocupar del papel que nos toca a cada uno de nosotros en la responsabilidad de construir la santidad de todo el cuerpo. Cuando hablamos acá de todo el cuerpo, recordemos que no estamos hablando de nuestro cuerpo físico, estamos hablando del cuerpo que es la iglesia del Señor. Así que dentro del contexto usted ubíquese, no hace mención a la santidad de nuestro cuerpo, lógicamente que tenemos que ocuparnos de eso, pero este estudio ahora se está refiriendo como cuerpo al cuerpo espiritual del Señor, ¿sí? Primer punto o número 1 en número romano, vimos como título que decía la palabra de Dios y la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Mi hermana Beatriz, vaya buscándome por favor Juan 17, 17 al 19. ¿Por qué decimos nosotros, por qué este sincretismo de la palabra de Dios y la santidad de la iglesia? Porque justamente lo único que a la iglesia, o sea, el cuerpo del Señor, el cuerpo espiritual de Cristo, va a santificar es la palabra de Dios. No existe otra cosa como para poder decir, bueno,
ahora soy más santo o me estoy santificando. Por ejemplo, hay casos donde algunas personas, al no comprender justamente esta parte de la soteriología, entonces procuran alcanzar esa santificación a través de solamente tener una buena vestimenta, a través de quizás usar velo en la congregación, de prohibir, incluso llegan a que la mujer use pantalones, por ejemplo, y bueno, muchas cosas que son todas exterior, son cosas exterior que no suman en este caso para la santificación progresiva. Pero como no comprenden que la palabra de Dios es la que va a santificar la iglesia. ¿Entienden? ¿Qué dice mi hermana querida en Juan 17, 17 al 19? Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Bien, entonces este texto bíblico dice así en esta otra versión. Santifícalos en tu verdad. Amén. Gloria a Dios. Tu palabra es verdad. Ahí está. No hay más vuelta que dar. No hay que ser grandes teólogos. La palabra de Dios es la verdad y es la que nos va a santificar. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando él se... Mi hermana Beatriz, su micrófono, por favor, mi hermanita querida. Gracias, gracias. Entonces, cuando Cristo se santificó, bueno, él se santificó justamente antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Se santificó para qué? Para que nosotros también seamos santificados por Él. ¿Y eso qué demuestra? Que ni siquiera nosotros podemos ganar esa santificación, sino que más bien Cristo la ganó por nosotros y Él nos la da a nosotros. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra escrita de Dios. No de un acto que yo pueda hacer, un acto externo para demostrar que soy santo. Yo ahora, digamos, en estos momentos, si ustedes me vieran como estoy yo dando la clase, muchos de los religiosos dirían que soy un gran pecador, porque ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la santidad de César? Que ahora César está con una gorra en la cabeza, está con una remera y un pantalón corto y en chanclas. ¿Cómo puede predicar la palabra de Dios de esa forma? Bueno, eso es simplemente actos de pura religiosidad. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo y pueden juzgar si lo que César está enseñando es correcto o no es correcto. Por lo tanto, vamos a juzgar, hermanos queridos, no la manera de vestirse, sino qué es lo que está predicando, qué está enseñando. Por supuesto que con esto no quiero decir que ahora nos vamos a vestir como queramos para andar, ¿no? Lógicamente que la Biblia habla de un buen vestir, decorosamente, por ejemplo, en la congregación. Yo no iría como estoy acá presente a la congregación, creo que nadie lo haría, ¿no? El primer punto que vimos nosotros era que en estos versículos, dice así, Jesús habla en plural, y se refiere a la aplicación de la verdad de Dios al cuerpo espiritual que es la iglesia. Ahí está, ¿eh? Acuérdese usted, cuerpo espiritual, la iglesia, ¿sí? Punto número 2 que vimos también ese día, hay una relación entre nuestra santidad, ¿sí? Entre paréntesis, la que la iglesia obtiene por el uso adecuado de la palabra. Ahí está. Otro secreto, que estos por supuesto tienen que encargarse los líderes, es que esta santidad se va a obtener por el uso adecuado de la palabra. O sea, cómo se está enseñando. ¿Qué es lo que están predicando? Lógicamente, si hay falsa enseñanza, en ese lugar no va a haber santificación. Lógicamente que no. La santidad de nuestro Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso mismo es que recibimos nosotros esa santidad de parte del Señor. Somos el cuerpo de Cristo y por eso somos santificados.
Imagínense ustedes, hermanos queridos, que hoy mismo tengamos que partir a la presencia del Señor. ¿Cuánto de nosotros puede decir estoy libre de pecado y me he santificado durante todo este día o todo este tiempo? No mucho, hermanos queridos, no muchos pueden decir eso. Entonces es allí donde nosotros vemos primeramente la gracia salvadora y esa santificación que nos da el Señor a través de Él, porque somos el cuerpo de Cristo. Y al nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo, entonces todo el cuerpo de Cristo está santificado. ¿Se entiende, hermano querido? Bueno, alguno puede decir, bueno, pero es que yo hoy caí en pecado. Bueno, hermano querido, límpiate. Tenemos esa posibilidad de limpiarnos. Hemos visto Efesios 5:26. Hermanita querida, si lo tenía a mano, por favor, abrí tu micrófono y lee nomás, por favor. ¿Sí? Efesios 5:26. Con ese creo yo que estábamos terminando el estudio aquel día, mi hermana. ¿La encontraste, mi hermana Beatriz? Efesios 5:26. Abrí el micrófono, por favor. Bueno, a ver, lo voy a leer yo, capaz que está ocupadita la hermana, ¿sí? Bien. 5:22 me dijo. Sí, mi hermana querida. Voy. Se me cerró el teléfono. Efesios 5:26. Dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Hasta el 27 decíamos, ¿verdad? Sí, 26, 27 le he dado si quieren, el problema. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén, Esto amén. lo hizo para purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra. Amén, amén. Bien. Ahí nomás, Mike. Ahí está bien. Ahí está bien, no se da problema. Okay. Gracias. Cierre su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, acá nosotros estamos viendo un mensaje, lógicamente, referido a la santificación, ¿no? Por eso yo me quedo con el versículo 26, que dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Recuerden ustedes esto, que el lavamiento del agua y es por la palabra, hace mención justamente a ¿qué? A la palabra escrita del Señor. Por eso nosotros cuando somos sumergidos bajo el agua, eso también es un simbolismo de que estamos siendo sumergidos en la palabra escrita del Señor. Hermanos queridos, yo creo que hasta ahí hemos quedado ese día. Escriba abajo los que están tomando nota. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Brevemente nomás, pregunta o comentario con respecto a lo que hemos leído hasta acá. Así damos comienzo a la segunda parte de este estudio y creo que sí, hoy vamos a terminar con esto. Hay preguntas, comentarios con respecto a esto, abran su micrófono. Ok, perfecto. Bien, bueno, hermanos queridos, entonces escriba usted ahí en su cuadernito con números romanos, para que quede más bonito, escriba usted el número 2. Con números romanos va a escribir el número 2. Y como título para esta parte del estudio va a escribir la confesión de pecados. Presta atención a esto. La confesión de pecados y la santidad de la iglesia. Esta es una práctica que tendría que ser algo habitual dentro de las congregaciones, pero a veces esto no se está practicando. La confesión de pecados y la santidad de la iglesia, ¿sí? Recuerde usted que estamos nosotros viendo justamente
cuál es o cómo debe ser la santificación de la iglesia. El primer punto, la palabra de Dios debe de ser, así como hemos dicho, sin alteración, para que el cuerpo del Señor sea santificado. Luego vemos el punto número 2, que ahora es la confesión de pecados y la santidad de la iglesia. Ese es el título. Abajo va a escribir usted punto A, así, escriba así, punto A. Punto A, y entre paréntesis escriba Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 y el versículo 2. Ese es uno que ya lo vamos a leer. Santiago capítulo 3, versículo 2. Ese es uno. Y el otro también es en Santiago. A ver, un segundito. En Santiago, pero en el capítulo 5 y el versículo 16. 5, 16 también lo vamos a leer. Ya mi hermana, si está atenta, ya va a abrir enseguida, ¿no? Ahora cuando le pida, va a abrir y vamos a leer un poco los textos bíblicos. Sigue escribiendo ahí. Después de escribir esta cita bíblica, 2 puntos, ¿sí? Y escriba lo siguiente. Y presta atención a lo que vamos a decir acá, porque esto es muy lindo y que tiene que ser practicado dentro de la congregación, justamente ¿para qué? Para guardar la santidad de la iglesia. 2 puntos. Mi pecado. Presta atención, mi hermano querido. Mi pecado. Escriba eso. Mi pecado afecta a toda la iglesia. ¡Fua! Por favor, qué responsabilidad cae sobre nosotros. Voy a repetir. Mi pecado afecta a toda la iglesia. Punto y coma. Mi pecado afecta a toda la iglesia, punto y coma. El pecado de otro me afecta a mí. El pecado de otro me afecta a mí. Punto y coma. El pecado de otro me afecta a mí. Punto y coma. Y lo que devuelve la limpieza, y lo que devuelve la limpieza, y restablece la comunión, es la confesión al sacerdote, al pastor. No, lógico que no. Es la confesión al Señor. Ahí está. Es la confesión al Señor. Y es la confesión al Señor y al hermano, a quien se ha ofendido. Amén. Vuelvo a repetir todo junto para que ustedes corrijan. Bien, la confesión de pecados y la santidad de la iglesia es el título de esta parte del estudio. Punto A, Santiago, capítulo 3, versículo 2. Luego tenemos el mismo Santiago 5, 16. Punto y coma. Mi pecado afecta a toda iglesia. Punto y coma. El pecado de otro me afecta a mí. Punto y coma.
Y lo que devuelve la limpieza, o sea, la santidad, recuerden que la palabra limpieza también es santificación, ¿no? Recuerden ustedes eso. Y la limpieza y restablece la comunión es la confesión al Señor, al Señor. Porque acá también podemos ver lamentablemente abusos dentro de congregación donde el pastor o los líderes quieren decir confiésate el pecado conmigo. A ver, confiesa, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Y ¿saben qué, hermano querido? Lo único que está buscando es chusmear, enterarse de tu problema para manipularte más adelante. Entonces, gracias al Señor que este estudio nos enseña que la confesión de pecados que podamos tener, lo vamos a hacer al Señor. Y luego acá dice algo que también es importante, y al hermano a quien ha ofendido. Porque esto es lógico, para que tengamos también una buena comunión entre los hermanos, para estar justamente fuera de ese pecado, tiene que haber también esta confesión de pecado con el hermano. En algunos casos eso se puede hacer, pero hay casos donde no se puede hacer por diferentes causas o razón. Pero siempre es bueno buscar ese perdón o más bien perdonar al hermano o que este hermano venga a pedir perdón por tal o cual situación. Hermana Beatriz, usted tiene Santiago capítulo 3 versículo 2. ¿Qué dice ahí? Amén. Dice, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar su cuerpo. Amén, amén. ¿No? La palabra de Dios es clarísima. Porque todos ofendemos. Allá dice que creo que decía todos cometemos errores. Todos ofendemos. En muchas cosas. Si alguno no ofende, la palabra de este varón es perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermana Beatriz, usted tiene Santiago 5, ¿cuál dijimos? 16, por favor. Sí, dice 5:16. Uy. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Muchas gracias. Bueno, acá usted está viendo dos textos bíblicos que son claros. No hace falta hacer mucha teología, ¿no? El último me gusta mucho porque habla en este caso cuando estamos en infracción con un hermano, cuando hemos cometido pecado contra el hermano, lo sano, lo espiritual acá, lógicamente es ir y pedir perdón para poder restablecer esa relación, ¿no? Por ejemplo, dice acá, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto, por supuesto, no lo podemos ocupar para, en caso de que el hermano, en caso de lo que los líderes quieran obligar a los hermanos a que les confiese el pecado. No se refiere a eso. Acá está hablando de una confesión si yo le he fallado a mi hermano. Eso tiene que quedar bien en claro. Confesad vuestras ofensas unos a otros y luego de eso, ¿qué hay que hacer? Y rogad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, porque sabemos bien cuando hay pecado entre los hermanos, lógicamente que hay algo que no está sano en esa relación, en esta coinonía, ¿no? Podríamos decir comunión entre los hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir eso de eficaz? Sincera. La oración sincera del justo va a poder justamente, solucionar el inconveniente en el que han estado quizás involucrados los hermanos, ¿no? Escriba abajito, punto B, punto B. Punto B y abra paréntesis, escriba
primera de Juan, primera de Juan 1.5. O sea, capítulo 1, perdón, sí, capítulo 1, versículo 5. Mi hermana Beatriz se le activó su micrófono, mi hermanita querida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Guión, también ahí va a ser en Primera de Juan, pero el capítulo 2, versículo 2. Vuelvo a repetir, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. 2 puntos. Y habrá signo de admiración. 2 puntos, habrá signo de admiración y escriba ahí. ¿Qué bendición y seguridad nos da este pasaje? ¿Por qué será, no? Vamos a leer más o menos lo que leemos en la Biblia, ya sabemos qué es lo que está diciendo ahí. Pero vamos a leer por qué dice esta frase. ¿Qué bendición y seguridad nos da este pasaje? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Mi hermana Beatriz, ¿usted lo tiene? Hermano, tuve que prestar mi teléfono un segundo. El otro teléfono del que leo, perdóneme. Tal vez alguien... Ok. ¿Alguien tiene, por favor, para compartir ahí Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5? Nadie, bueno, lo voy a leer yo nomás. Bien, acá dice así, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Gracias, Señor, por eso. En él no hay tiniebla. Y ahora vamos a leer también ahí, pero el capítulo 2 y el versículo 2. Pero yo lo voy a leer del 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ¿por qué están estos textos? Perdón, estos textos bíblicos. Bueno, hermano querido, he sabido que a veces es muy, muy difícil acercarse al hermano para pedir perdón por alguna situación, ya sea por motivo de ego, ya sea por motivo de vergüenza, o simplemente porque ya el hermano no está más en ese entorno social y se ha apartado o cualquier otra cosa puede haber pasado. Y por ahí es difícil acercarse a pedir perdón o simplemente no lo quiere hacer. Es un hermano, un hijo de Dios, pero que ha decidido no hacerlo. Esa persona, lógicamente que está en infracción ante los ojos de Dios. Pero acá tenemos nosotros estos versículos que dice bien clarito y qué bendición que son estos versículos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el 1, que no pequemos. Estas cosas han sido escritas para que no pequemos. Pero también dice acá, pero si alguno ha pecado, ¿qué pasa? Tenemos un abogado en el cielo, ¿sí? Por lo tanto, si la persona llegase a partir en esa condición de no haber pedido perdón a los hermanos, bueno, tiene un abogado en los cielos. Allá será, que bueno, se arreglarán estas cosas, ¿no? Y el versículo 2 dice, y él es la propiciación, ¿por qué? Por nuestro pecado, por nuestros pecados. Por eso, hermano querido, esto hay que entender, porque hay que ser maduro en esto, hay que entender esto. Ninguno de nosotros, presta atención, va a ser juzgado en el tribunal de Cristo por nuestros pecados, sino más bien que vamos a ser juzgados cómo hemos tratado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su obra ministerial. Eso es lo que se va a juzgar. Y entonces alguno puede decir, pero eso es, entonces cualquiera podemos estar pecando y haciendo lo que queramos. No, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Acá en la tierra
y también en la eternidad. Pero frente al tribunal de Cristo, sus pecados fueron pagados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Se acuerdan que ya estudiamos esto? De manera, hermano querido, que usted tiene ese abogado allá en el cielo y no se le van a contar los pecados. Pero sí tenemos nosotros acá que procurar limpiarnos, santificarnos, perdonarnos, perdonar, amarnos. ¿Se acuerdan que estamos estudiando la carta de Juan? Tenemos que amarnos. Todo eso son muestra, prueba, evidencia de que somos hijos de Dios. Voy a dejar acá, quiero ver si hay preguntas, comentarios. Voy a empezar con la hermana Sinaí. Los que puedan contestar, contestan. Los que no, simplemente o se quedan calladitos o me dicen no puedo y pasamos a la otra persona. Amén. Mi hermana Sinaí, ¿algún comentario, algo para decir? Amén, amén. Mi hermana Lady Carolina. Ok, ok. Mi hermana Judimar. Bueno, hermano, por ejemplo, me gustaría saber cuando un hermano levanta un falso testigo en contra de otro hermano, ¿verdad? Y hay falta de ética ministerial dentro de la congregación. Bueno, buena pregunta. Sí. Bueno, lo que yo entiendo, según vos me estás comentando ahora, con esta pregunta, hay falta de ética dentro del liderazgo de la congregación y justamente ellos buscan falsos testigos para levantar un falso testimonio. Lógicamente que esa no es la actitud de un hijo de Dios. Ya uno tiene que desconfiar mucho cuando hay actitudes de esta naturaleza, cuando hay manipulación que están lastimando y dañando el cuerpo de Cristo. Por eso, acuérdense ustedes siempre esto, hay que juzgar, para declarar que son falsos maestros, usted tiene que juzgar primeramente las doctrinas que enseñan y después el comportamiento de ellos. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, si esta persona o este lugar donde estaban haciendo este tipo de cosas se han atrevido a hacer esto delante del Señor, personalmente yo digo que eso no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no actúa como actuaban los fariseos, los saduceos o los escribas. La iglesia del Señor no actúa como actúa el mundo, buscando y haciendo artimañas para tratar de atrapar al hermano o a la hermana. Y mucho menos levantan falsos testimonios, buscando testimonios falsos para lastimar, ofender, humillar, destronar, lo que sea al hermano. Personalmente, lógicamente, esa iglesia no es del Señor. Otra pregunta o comentario, mis hermanos queridos. Mi hermana Noemí, puede abrir tu micrófono si querés, hacer comentarios, preguntas. No, ninguna pregunta. Amén. Amén, amén. Mi hermana Beatriz, ¿quería hacer algún comentario, pregunta? Sí, hermano. Por ejemplo, siempre me he preguntado de esto. ¿Qué pasa si la persona que lo ofendió a uno, que lo ofendió a uno, que hizo algo en contra de uno, ya se murió, por ejemplo? Porque yo me recuerdo, yo fui muy lastimada por unas actitudes de mi papá. Y él nunca me pidió perdón a mí, yo nunca le pedí que lo hiciera cuando tuve la oportunidad de tratar con él un tiempo, y él tampoco lo hizo. Después se murió y nunca pidió perdón. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ofendí a alguien y esa persona se murió y yo ya no puedo pedirle perdón? O sea, los dos casos. Comprendo. Bueno, recordemos nosotros que estamos tratando siempre casos entre hermanos de la fe, ¿no?
Como yo no sé si tu padre fue o no fue creyente, bueno, como estaba diciendo hace un momento, puede pasar justamente esta situación que estás contando vos. Si es un hijo de Dios, el pecado de esta persona, de este hermano, ya ha sido limpiado, ha sido perdonado. Lógicamente que sí va a tener que rendir cierta cuenta allá en el cielo, ¿no? Lo importante en este caso sería, bueno, si él no pudo pedir perdón y esa situación lastimó mucho, entonces que uno, o sea, personalmente una persona, la ofendida, perdone y dé vuelta la hoja, justamente para poder vivir una vida cristiana, ¿no? En paz. Y en caso de que la persona que ofendió y se va a la presencia de Dios, siendo un hijo de Dios, por supuesto, todos los casos que estamos hablando no es de inconverso, sino que es de hijo de Dios. Bueno, el hermano también, por supuesto, que va a estar en la presencia del Señor, sus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, o sea que esa ofensa que hizo y no pudo pedir perdón por esa ofensa, ya fue perdonado por Cristo Jesús. Acá hizo daño, él tendrá que más adelante quizás, bueno, no sé, demostrar, porque la verdad que la Biblia ahí ya no dice muchas cosas en cuanto a ese sentido, pero se puede entender que el pecado de esa persona de no haber pedido perdón, ya Cristo lo ha perdonado. Por eso dice acá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí en no pecar es justamente eso. No ofendas al hermano, no lo lastime. Pero si lo has hecho, dice... Perdón, pero en el otro caso, por ejemplo, que yo ofendí a una persona, no fue mi caso, pero yo escuché la pregunta esta. Yo ofendí a una persona, pero esa persona se murió y yo no tuve oportunidad de pedirle perdón. Claro, se entiende. En todos los casos, si usted tiene, o sea, si esta persona tiene la oportunidad de pedir perdón, aunque sea en oración, que lo haga, para sentirse bien, tranquilo. La persona que partió sin recibir el perdón, ya te perdonó. Él está en la presencia del Señor, ya ni se acuerda de las cosas que pasó acá en la tierra. No es que nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a decir, ¿por qué no me pediste perdón? ¿O por qué no resarciste lo que hiciste, el daño que me hiciste? No, eso ya no va a pasar allá. Todos los pecados nuestros, y ahí incluye justamente la falta de perdón, ya han sido perdonados por Cristo. Nosotros por ética, por vida cristiana, por practicarlo, la santificación progresiva, conviene pedir perdón, conviene perdonar, conviene, para que por lo menos en esta tierra nosotros podamos pasar un poco mejor entre los hermanos. Porque hermanos queridos, yo sé que a todos los que estamos acá en algún momento nos ha sucedido de que lamentablemente hemos estado en la congregación enojados con hermanos y es muy incómodo estar todos así reunidos y lamentablemente disgustados. Eso es muy lamentable y eso es muy triste. Por eso solamente deberíamos de pedirnos perdón acá. Lógicamente que también hay consecuencias por eso, ¿no? Porque hemos leído en Santiago justamente, hay consecuencias por la falta de perdón o por no perdonar. Hay consecuencias terrenales. En la eternidad no. En la eternidad porque ya Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado todos esos pecados. Imagínate qué grande que es el amor de Dios, que esas cosas no va a tomar en cuenta Él, sino más bien van a ver la sangre de Cristo que nos ha limpiado a nosotros de todo pecado. ¿Se entendió, mi hermano querido, o quedan dudas? Háganos más sus preguntitas antes que empecemos con el tercer punto y último punto. Amén. Bueno, escriba entonces en número romano, abajito, el número 3. Número romano y el número 3. Y como título de este tercer punto va a ser la vida congregacional y la santidad de la iglesia. La vida congregacional y la santidad de la iglesia.
Ya estamos en el punto número 3. Entonces hemos visto nosotros el punto número 1, la palabra de Dios y la santidad de la iglesia. Fundamental para esa santidad. El punto número 2, la confesión de pecados entre los hermanos y la santidad de la iglesia. Y este punto número 3 es la vida congregacional y la santidad de la iglesia. Abajo escriba Hebreos 10, 19 y 25. Así, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Así lo vamos a escribir. Hebreos capítulo 10 y versículo 19 al 25. Cuando tenga mi hermanita Beatriz, puede leer nomás, o no sé si estás con tu otro celular, sino a ver, algún voluntario que tenga Biblia que me ayude a leer, por favor. Hebreos 10, 19 al 25. Mi Señor. Bueno, leo yo nomás, ¿sí? Dice así. No, estaba leyendo con el teléfono apagado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Amén, amén. Bueno, estos textos bíblicos que estamos viendo acá habla justamente de la vida congregacional, ¿sí? Esto está diciendo bien clarito. Así que, hermanos, o sea, se está refiriendo a la iglesia, amén, al cuerpo. Perdón, que yo estaba hablando, ahora yo me tocó hablar con el micrófono cerrado, mil disculpas. Decía que estos textos bíblicos hacen mención justamente a la iglesia. Por eso el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo ¿qué cosa? Libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué es el 20? Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, esto es por su carne. Gracias a esto, usted tiene la posibilidad de pertenecer al cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo, siendo un hijo de Dios real. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. 22. Acerquémonos con corazón sincero. Eso es algo que tenemos que hacer cada vez que lo que podemos congregarnos, hacer. Ir a la congregación con un corazón sincero ante Dios primeramente, ¿no? En plena certidumbre de fe, o sea, tener esa convicción de lo que estás haciendo realmente proviene de una fe auténtica y no de una fe religiosa o de una fe fingida. No, hay que ser realmente sincero. Purificados los corazones de mala conciencia. Es otra de la manera como la congregación del Señor tiene que estar. Es triste, hermano, de verdad yo creo que ustedes, no hace falta que digan acá, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nosotros mismos nos hemos acercado no de esta manera, no hemos tenido una conciencia tranquila y en paz, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hay que pedir perdón al Señor primeramente y bueno, como estamos viendo, si podemos resarcir ese problema, hay que hacerlo también, ¿sí? ¿Qué más dice esto? Versículo, ¿dónde me quedé yo? De los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Recuerde usted que en este caso está hablando de la palabra de Dios. ¿Y cómo es lavar el cuerpo? Bueno, recuerde usted que, por ejemplo, cuando Jesucristo quiso
lavar los pies, ¿no?, a Pedro. Justamente esa agua simboliza, ¿qué cosa? La santificación. ¿Y cómo que el cristiano se santifica? Por la palabra, como hemos leído hace un momento en Juan 17 y 17. Tu palabra es verdad, tu palabra santificaron en tu palabra. ¿Qué más dice esto? 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, esperanza, sin fluctuar. Sin fluctuar, eso es importante. No andar como alguien que hoy estoy feliz y voy a la iglesia, mañana no estoy feliz, ya no voy a la iglesia. Y así, eso es fluctuante, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos, mira esta parte, y considerémonos los unos a los otros para, ¿qué cosa? Provocarnos al amor y a las buenas obras. Eso es parte de una buena congregación cristiana. 25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando que veáis o veis que aquel día se acerca. Todo esto, hermanos queridos, habla de la buena vida congregacional. Es así como tendríamos nosotros que practicar dentro de la iglesia para tener esa santidad dentro de la congregación. Hermanito, vamos a dejar por acá este estudio. Para aquellos que quieran hacer preguntas, este es el momento, pueden hacerlo. Y si no hay pregunta, yo quisiera invitar a mi hermanita Noemí a que haga una oración para despedirnos, ¿no? Hay preguntas, hermanos queridos, abran su micrófono.